Intereconomía en directo desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Esto es Radio Intereconomía, son las 11:08 de la mañana y estamos en Estrasburgo. Sí, buena parte del equipo de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía, se ha venido aquí al corazón de Europa para hacer hoy programación especial. Un día diferente, un día, sí, muy diferente para nosotros porque hemos salido de nuestro plató habitual para trasladarnos a otro plató espectacular. Sí, estamos aquí muy bien rodeados con un equipo técnico de primerísima línea y con una mesa bárbara. Me acompaña Jorge Boixadé. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y perdónate el retraso. Bueno, no te preocupes, has visto qué bien rodeado estás, Sí, perfecto. ¿De mesa? Sí. Bueno, maravilloso, sí. Jorge Boixadé es eurodiputado del Parlamento Europeo por Vox. Vicent Marchand. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Te he puesto aquí, Sí, también. Me quedo aquí, si queréis. En la gloria. Desde Compromís me acompaña también Lina Gálvez. Lina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantada, bienvenida. Lina Gálvez es eurodiputada del Parlamento Europeo por el Partido Socialista. Ollane Aguirregoitia. Así es, buenos días. Hay que hacerse separaciones, ¿no? Con cada una de las sílabas para no equivocarse. Desde el Partido Nacionalista Vasco, encantada, bienvenida. Un placer, un auténtico placer. Gracias. Hace frío hoy, ¿eh? Sí, bueno, toda la semana y lo que queda todavía. ¿Cuántas veces al año sale aquí el sol? No lo sé. Bueno, yo le he visto unas cuantas, ¿sí? Y esta es mi primera legislatura, o sea que tengo que decir entonces que soy de las afortunadas. Bueno, y me acompaña también Susana Solís. Susana, ¿qué tal? Buenos días, Buenos bienvenida. Días, un placer estar aquí. Desde el Partido Popular aquí en Europa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, hablamos de industria, de relaciones comerciales, de economía, de Europa, el papel de Europa, que ahora Europa, igual que el mundo entero, está mirando pues los primeros pasos de Donald Trump al frente de Estados Unidos en su segunda legislatura. Y decíamos, oye, hay muchos temas de los que tratar, sector farmacéutico, tema tecnología, tema también digitalización, muy importante, sector aeroespacial, sector ligado a la producción de acero. Decíamos que el tema energético es súper importante. Oye, en el tema energético, porque ya lo ha dicho Trump, ¿no? Que él se sale de que esto del cambio climático no va con él, ¿no? Lo esperábamos. Empiezo contigo, Susana, toca ya. Sí, hola, buenos días. Pues efectivamente, aún no sabemos cuál será definitivamente su propuesta, pero ya lo ha anunciado. Va a volver al drill, baby drill, a las energías fósiles, y se ha salido ya del Acuerdo de París. Y ante este segundo mandato de Trump, yo creo que la Unión Europea más que nunca tiene que seguir o iniciar esa senda de recuperar la competitividad de la industria, de recuperar nuestro tejido industrial y nuestra soberanía tecnológica. Y por lo tanto, más que nunca es importante que pongamos en marcha el plan de Draghi. Y yo creo que tendríamos unas prioridades ante todo. La primera es evitar la sobreregulación que tenemos en la Unión Europea. Es un coste regulatorio para nuestras empresas que tenemos que eliminar. La segunda, pues, como decía antes, poner en marcha ese plan industrial que haga compatible la sostenibilidad y esa transformación energética con la competitividad. Y en ese sentido, algo clave, como tú anunciabas, Susana, es los costes de la energía. En Europa los costes de la energía son 3 veces mayor que en Estados Unidos o que en China, y así evidentemente no puede competir nuestra industria. Y en el caso de la industria electrointensiva, descarbonizar esta industria, hablamos del acero, hablamos del cemento, hablamos de los fertilizantes, de la industria química, pues es imposible competir. Y por lo tanto, un plan que tenemos que tener encima de la mesa, y estamos esperando que en los primeros 100 días nos van a presentar ese plan industrial verde, es el plan para abaratar los costes de la energía. Lina. Bueno, sin duda, evidentemente, la cuestión energética es muy importante para tener una industria competitiva. Lo es, y yo creo que se han tomado medidas muy interesantes en ese sentido y muchas más que hay que tomar. Y evidentemente las energías limpias, ya lo estamos viendo en algunas zonas, en algunas regiones de Europa, donde las energías renovables están abaratando enormemente los costes de funcionamiento de las industrias y se están trasladando industrias a esas zonas, ¿no? Pero no es solo eso, también es el acceso a las materias primas
crítica, tuvimos una directiva de materias primas críticas que son esenciales, cómo afrontamos la digitalización y la modernización de nuestras industrias, el asegurarnos las cadenas de valor, cómo nos situamos en esas cadenas de valor globales, la formación y las capacidades de nuestra mano de obra son también fundamentales y, por tanto, hay muchísimas cuestiones, Susana, que regular, ¿no? Bueno, regular, yo diría no regular más. Pero escúchame, no, es que regular... La sobreregulación tiene un coste importante para Europa. Regular también es crear mercado único, que es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Europa, precisamente, y lo que muchísimas empresas, también empresas extranjeras, que están invirtiendo aquí en Europa demandan precisamente esa regulación única, esa unificación, esa homogeneización, porque para ello es mucho mejor que haya única a que haya 27. Y uno de los grandes problemas que ha tenido nuestra industria es que todavía, y esto está muy claro también tanto en el informe Letta como en el informe Draghi, pues no tenemos en muchos ámbitos un mercado único. Nos falta todavía avanzar un mercado único. Y eso precisamente es esa la regulación a la que estamos hablando. Entonces, que hablar así de regulación en general, pues hay que luego meter un poquito el bisturí. Bueno, luego lo puedo puntualizar. Sí, bueno, pues hoy, a ver, el nombre que aparece en cualquier mesa, en cualquier conversación es Donald Trump, ¿no? Y efectivamente, ante lo que ya se venía avisando desde hace muchísimo tiempo es que no tenemos tiempo para estar pensando y repensando y que es tiempo de actuar. Y en este caso Europa tiene que hacer frente a dos grandes desafíos, dos grandes retos o dos grandes preguntas, que son las que tiene encima de la mesa. Y es cómo seguimos avanzando en esas transiciones que hemos ido haciendo en los últimos años sin que nuestra industria pierda competitividad y sin renunciar tampoco a los objetivos que nos habíamos planteado y cómo lo hacemos además para garantizar que tenemos la inversión que es necesaria para que nuestra industria vaya reduciendo ese gap que tenemos con respecto a las industrias chinas o asiáticas o estadounidenses. Y ahí, bueno, pues hay que tener en cuenta cuáles son los factores que nos han llevado hasta aquí y entre ellos está sin duda coste de la energía, riesgo de deslocalización, competencia desleal ante determinados productos que a veces vienen hiper subvencionados y por lo tanto Europa debe elegir cuáles son sus sectores estratégicos, tampoco podemos abordar todo, cuáles son las industrias y las tecnologías por las que vamos a apostar y en este caso claramente ir de la mano con un refuerzo de la innovación, de una innovación y de una investigación muy orientada al mercado, muy orientada al producto, que nos dé una ventaja competitiva y que nos dé autonomía en ese mercado único del que tanto hablamos y que a la vez tenga una estrategia clara para capacitar a las personas, porque podemos hablar mucho de desarrollo tecnológico, de tecnologías emergentes, disruptivas, de cómo hacemos las transiciones, pero necesitamos unas personas que estén capacitadas para hacer frente a ese desafío y la lucha por el talento también a nivel global es muy fuerte y debemos trabajar. Jorge y después Vicente. Sí, bueno, muchísimas cosas. Cuando hablas el cuarto, pues ya salen muchos temas, ¿no? En el año 2008 la eurozona estaba al mismo nivel de producción de interior bruto que Estados Unidos. Estábamos igual, ahora nos doblan. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, pues que han mandado ellos, estos que están aquí. No, estamos en la radio y no se ve mi imagen, pero estoy señalando al Partido Popular Europeo, a los socialistas europeos, a los liberales, a los verdes. Lo han destruido todo. Lo han destruido todo. Y ahora los que han destruido todo dicen que ellos lo van a resolver. Los que han dado un golpe brutal a la industria del automóvil en la que Europa era líder del mundo, líder. Y le habéis dado un golpe brutal a vosotros, los que habéis aprobado el Pacto Verde, la directiva del automóvil. Entonces, hay que... toda la energía es muy importante. Bueno, joder, ¿y quién cerró Garoña? El Partido Popular. ¿Y quién ha puesto en marcha el plan de desmantelamiento de la energía nuclear en España? El Partido Socialista. Es una energía limpia, es una energía verde, es una energía constante, es una energía segura, es una energía sobre todo que, por ejemplo, en Almaraz da trabajo a 3.000 personas de alto nivel, ingenieros, que no van a poderse colocar en ningún lado, o en Ascó o en Vandellós. Dejen de decir frases hechas, la transición digital. No, mire, si la gente se muere de hambre no va a haber transición digital de ningún tipo. Energías todas, todas. Y el Acuerdo de París es una losa. El Acuerdo de París es una losa que es lo único que ha hecho Donald Trump. Decir, oiga, yo me quito esta losa sobre mi economía. Tengo unos precios altísimos. La inflación está provocada fundamentalmente por el coste de la energía. La del Partido Socialista. Materias primas críticas. Europa. Lina el nombre.
materias primas críticas. Pero si habéis aprobado una ley de cambio climático en España que prohíbe la exploración y la explotación de recursos y yacimientos en España. Si tenemos una mina de uranio que no tenemos explotada, si tenemos una serie de recursos que no estamos explotando. Coincido en que el tema de la formación profesional de los jóvenes, sobre todo, por supuesto, pero también de las segundas oportunidades para muchísimos españoles que se van al paro forzoso provocado por el cierre de determinados sectores que se ha impuesto aquí con estas políticas verdes. Y no podemos decir, esos 3.000 trabajadores que se van al paro en Almaraz no tienen salida. La única salida que se les da es, aquí han puesto en marcha el Fondo de Ajuste a la Globalización, que es soltar pasta para subvencionarlos. Y esto es lo que quieren, una economía subvencionada, y no vamos a poder competir. Vicent. Sí, bueno, nosotros tenemos claro, desde Compromís hemos apostado siempre por factores que desarrollen que la economía no solo avance, sino sobre todo que lo haga con las personas, no hablar solo de macroeconomía, sino hablar también de cómo hacemos para que las condiciones laborales sean mejores, porque eso al mismo tiempo también reactiva mucho más el mercado interior y hace que la economía crezca, cómo hacemos para que avancemos no solo en condiciones laborales, sino que haya más trabajo y mejor trabajo, y todo eso pasa primero por la formación. En todos los estudios económicos pueden leer a diferentes escuelas, sean las que sean, está clave para que un país, para que un conjunto de países como es en este caso la Unión Europea, pueda avanzar no solo en cohesión, sino también en generar riqueza y poder distribuirla, es formando. No hay otra, que es la mejor manera de poder encontrar muchos mejores trabajos y poderlos generar. Segunda cuestión, inversión. Y para nosotros tenemos claro que la inversión debe liderarlo el espacio público. Debe haber mucha más inversión en las industrias estratégicas para que podamos hacer ese cambio, esa transición. ¿Inversión pública o inversión privada? Inversión pública, por supuesto, porque es necesaria la inversión pública, como se está haciendo en todos los países, que para la mayoría de los que estamos en esta mesa se está viendo y se pone, ¿no? Está avanzando determinadas economías, como con mucha inversión pública, que eso hace que la inversión privada también vaya a invertir. Por lo tanto, eso lo que hace es multiplicar la inversión. La inversión pública ayuda a que multiplique la inversión privada. De hecho, en los sectores estratégicos tecnológicos, la inmensa mayoría, tanto en China como en Estados Unidos, dos modelos totalmente distintos. Y de modelos económicos e ideológicos totalmente distintos. Todos los países han generado riqueza precisamente naciendo de una inversión pública. En Estados Unidos, las grandes tecnológicas, el 60% de su conocimiento ha sido generado en espacios públicos de formación. Luego le han dado otra mirada desde una inversión privada y han podido generar mucha más riqueza. También ha pasado lo mismo en China. Por lo tanto, creo que Europa tenemos que mirar mucho más hacia dentro de Europa para posicionarnos de forma estratégica y también avanzar desde el punto de vista energético. Termino con eso. Precisamente para avanzar hay que acompañar a las industrias gasintensivas, por ejemplo. Nosotros, desde Compromís, hemos dicho siempre, hay ahora mismo en el Estado español, por ejemplo, donde vengo yo, la industria cerámica, que es dependiente del gas. ¿Qué hemos hecho cuando hemos estado en el gobierno? Poner inversión para que se pueda ver si se puede descarbonizar, para que sea más limpia sin perder competitividad y acompañarla en esos procesos. Por eso, la industria cerámica a Castellón, lo que necesita no lo dices, ¿no? es... Esto, delante de todos los trabajadores que se ha despedido por la industria azulejera en Castellón en los últimos años. Jorge? Porque igual no lo sabes. Pues creo que 1.500. 1.500, sí, pues no. Sí, mira, si quieres te sigo y termino. No se lo veas porque si hemos provocado que la industria azulejera no pueda producir. Sois vosotros, prohibiendo el gas, prohibiendo el petróleo, prohibiendo la energía nuclear. Es que no sé dónde está prohibido. Y termino, porque es que si no, nos han interrumpido como siempre, intentando meter cosas que no son verdad. Mire, hable usted con el sector cerámico de Castellón, mira quién le ha acompañado y quién le defendió aquí en las instituciones europeas, incluso antes de ser eurodiputado, para que tuvieran ayudas, para que pudieran acceder de forma directa a esas ayudas que hasta ese momento no existían. Hable usted y verá y le contestarán que hemos sido precisamente la gente de Compromís. La gente lo que quiere es empleo. No quiero que se focalice y que esto se convierta en un partido de tiro. Es imposible. Para que haya empleo hay que invertir en formación y hay que invertir en esa transición para que todas las empresas puedan llegar a esa transición mucho más limpia. Muchísimas gracias. Yo lo primero, sí que tengo que decir que estoy un poco cansada ya de discursos populistas y fáciles que lo que hacen es azudar y generar mayor malestar en general ante problemas que existen y que no hay que negarlos en ningún momento. Pero luego no vale tampoco echarse las manos a la cabeza cuando viene una dana y hay más de 200 personas que han fallecido y tiene un componente de riesgo natural como tal y como se ha demostrado. Y eso ha sucedido y son muchísimos estudios los que demuestran también el gasto que se lleva haciendo por numerosas intervenciones. Dicho esto, lo que hay que hacer es trabajar de la mano con el sector.
y plantear proyectos, propuestas y hojas de rutas que sean compartidas y que en este caso las empresas y las industrias se trabaje de la mano para ver qué objetivos son realistas, qué objetivos de descarbonización, qué objetivos de electrificación, en qué industrias podemos trabajar y en cuáles no, qué necesidad o qué abanico de combustibles necesitamos en cada momento, repensando lo que haya que repensar. Pero hacer un debate que sea sosegado, honesto, con datos encima de la mesa y sobre todo con mente abierta, intentando buscar soluciones y no azuzar y generar más malestar. Voy con Susana y después con Lina. Sí, pues efectivamente ahora ante la llegada de Trump, si algo tiene que hacer Europa es actuar unida, con una sola voz y por lo tanto tener muy claro cuáles son nuestras prioridades para tener esa posición fuerte y negociar de tú a tú, porque creo que somos además un mercado en el que Estados Unidos no puede renunciar y por lo tanto tenemos que tener esa voz y no ir cada uno por su lado. Soluciones pragmáticas. Hacia dónde vamos está claro que ni el negacionismo climático ni tampoco el sectarismo ideológico llevándose por delante puestos de trabajo, porque tenemos el ejemplo de varias industrias que podríamos hablar y por lo tanto Europa tiene que actuar ahora. Decimos poner encima de la mesa esa política industrial. Los costes energéticos, repito, son 3 y 4 veces mayores que en Estados Unidos y que China. Así no se puede competir y por tanto también tenemos que hacerlo aquí en Europa y en España, que hablamos siempre de las renovables y donde tenemos una gran ventaja competitiva en esa transición energética, siempre y cuando la hagamos bien y la hagamos en sectarismos ideológicos. Y lo digo porque también el sábado yo estuve en Almaraz. Ahí se van a destruir 3.000 puestos de trabajo y todos tenemos claro que si cerramos las nucleares tendremos que sustituir ese 20% por gas, que por cierto nos viene o bien de Rusia o nos viene del fracking de Estados Unidos. Por lo tanto, coherencia, pragmatismo y desde luego hacerlo con flexibilidad y hacerlo con sentido común y de la mano de la industria. Lina. Bueno, totalmente de acuerdo que necesitamos un debate sosegado, una discusión basada en los datos, en una información veraz y dejar ya el tema de la desinformación y del populismo. Y la única salida precisamente que tenemos aquí en Europa, la única es con unidad, porque el mundo cada vez es más grande y Europa cada vez es más pequeña en ese mundo por distintos ámbitos. Y desde luego, si hay una diferencia grande en el PIB de lo que de hace 15 años ahora, tiene mucho que ver pues también con la especulación. Tiene mucho que ver con la enorme desigualdad en Estados Unidos y tiene mucho que ver con que Europa tomó una senda de austeridad. Esa senda que bastante contraria a la importancia de la inversión pública en cooperación con el sector privado. Por tanto, vuestra receta, ¿no? Y esa es la que nos llevó en gran parte a ese diferencial, porque hay que recordar que el presupuesto europeo sigue siendo un presupuesto insignificante al lado del europeo, que sigue teniendo un mercado único que nosotros no tenemos. Hay muchísimas cosas, no nos podemos comparar con Estados Unidos, que es un país que tiene una unidad fiscal que nosotros no tenemos aquí en Europa. Por tanto, vamos a tener un debate serio, un debate de verdad, y un debate diciendo cualquier cosa y generando un fomento de la industria, que la riqueza se vincule a las personas y al territorio y no que se lo lleven unos pocos. Eso es importantísimo. Y sobre todo ser muy fuertes y estar muy unidos de cara a Trump, porque a ver cómo luego lo vamos a aplaudir muchas horas y a ver luego cómo le vamos a explicar a la industria, por ejemplo, agroindustrial de mi tierra en Andalucía, los aranceles que Trump le va a poner al aceite, a las aceitunas, etcétera, etcétera. ¿Vamos a seguir aplaudiéndolo, señor Buixadet? No, vamos a hablar de un debate sosegado, ¿no? ¿Querían un debate sosegado? Pues vamos a hacer un debate sosegado. Bueno, está siendo un debate bastante constructivo porque eso, yo he tomado nota de algunas de las propuestas aquí. Menos regulación, más inversión. Claro. Privada y también mi inversión pública, en el año 2008, un plan industrial. Estaba Zapatero y Obama. Ya está, debate sosegado basado en datos. Los grandes recortes vinieron en el 2012, mayo de 2012 con el señor Rajoy. Mayo de 2012. Vamos a ver, más debates sosegados. Dices, unidad de mercado en Europa. Pues mire usted, si es que en España no tenemos unidad de mercado, tenemos 17 mercados autonómicos que ustedes han intensificado y provocado, produciendo barreras comerciales y fiscales dentro del propio territorio de España. Mire usted, vamos a hablar de más debates sosegados. ¿Por qué tenemos la tasa Enresa? ¿Por qué se ha subido el impuesto a las nucleares? ¿Por qué todas las empresas eléctricas dicen, oiga, es que no puedo continuar explotando una energía que nos da el 20% constante? Haga sol o no haga sol, de día o de noche, haga viento o no haga viento. ¿La habéis informado a
los españoles de cuántas industrias tuvieron que parar durante la Navidad en los ciclos de noche porque no tenían energía? Un debate sosegado basado en datos. Otro debate sosegado basado en datos. Yo la semana pasada planteé en la Comisión de Economía de este Parlamento Europeo, a ver qué hace su grupo político, 2 propuestas. Una, la modificación de la directiva del IVA para bajar el IVA sobre los hidrocarburos por debajo del 5%. Y segundo, muy importante, porque esto depende de ustedes, que en la factura de electricidad que reciben todos los españoles en su casa no haya una doble imposición y haya el impuesto sobre la electricidad, el impuesto sobre el valor de la propia producción energética y el impuesto del IVA. Sosegado y basado en datos. Esta es la realidad. Es sobreimposición, sobreregulación, persecución del empresario, la industria y el dinerito de los fondos europeos para los colegas, las administraciones públicas cercanas y las grandes empresas. A ver, por referencias, Lina y después Susana. Bueno, yo creo que basar todas las propuestas políticas siempre en bajar impuestos, pues lo que lleva es que luego hay catástrofes, hay problemas y no hay dinero público para poder atenderlo. Eso es por Aldama y Koldo. Para no, eso es por pues mejor que nos financien los húngaros. Es mucho mejor que nos financien. Entonces que nos financien los húngaros. Entonces lo mejor es que nos financien, ¿no? Lo mejor es entonces que nos financien los húngaros. En cualquier caso, yo creo que los impuestos tienen que estar bien diseñados, tienen que sin duda no parar la innovación, sino todo lo contrario, pero los necesitamos porque luego necesitamos esa inversión. Realmente lo que le falta a Europa precisamente es ese músculo, que lo decía Vicente muy bien, que ha habido en otras economías. Es que si miramos lo que metió Obama precisamente tras la crisis de 2008 y lo que no metimos en Europa, pues explica en gran parte lo que ha pasado. ¿Y por qué salimos del COVID mucho mejor? Pues porque tuvimos un cambio realmente en esa inversión, porque mancomunamos la deuda, porque tuvimos más recursos para poder despertar nuestra economía. Y esto es importante, y esto lo que no se puede decir es una cosa y la contraria, porque entonces lo único que se hace es engañar a la gente. Hombre, de salir del COVID mucho mejor, eso es desinformación, sí, pero a tomo y lomo. Bueno, pues hay nada más que hay que mirar, nada más que hay que mirar, que salimos del COVID muchísimo mejor. ¿Cuántas industrias cerraron? ¿Cuánto pequeño comercio se fue al garete? Nada más que hay que mirar los datos. Susana, mejor que otros países. Vale. Susana y Vicente. A ver, que le tocaba el turno a Susana, por favor. Tu amigo Trump, que ahora gobierna. Susana y Vicente. Vamos. Yo creo que llevamos este debate al pragmatismo, ¿no? Y a dar respuestas a los ciudadanos. Lo que está claro es que los populismos van a crecer en Europa. Esta transición energética tiene costes. Yo creo que lo importante es ser honestos y decirle a los ciudadanos que esto va a tener un coste y que no vale llevarnos los empleos por delante sin tener en cuenta lo que esto va a significar en nuestro día a día. Por lo tanto, hombre, subidas de impuestos lo conocemos muy bien en España. Hemos tenido durante el gobierno de tu presidente, hemos tenido más de 70 subidas de impuestos en los últimos años. Por lo tanto, esta no es la subidas de impuestos. He dicho diseñar bien los impuestos. Claro, de momento no los están diseñando bien, los están subiendo. Y lo que tenemos claro es que no hemos llegado al PIB de antes, al PIB per cápita de antes del 2018, y España está sufriendo. Y sufriremos esta transición energética si no lo hacemos bien, y repito, si lo hacemos sin sectarismo ideológico, que no es el caso de España, donde necesitamos todas las tecnologías que puedan competir y que puedan servir para descarbonizar nuestra industria, porque todos tenemos claro hacia dónde vamos, pero desde luego no a costa de perder puestos de trabajo, de perder nuestra industria. Y otro tema sobre la sobreregulación, porque claro que todos queremos el mercado único, pero es que en Europa, que deberíamos estar armonizando, lo que estamos haciendo es duplicando muchas veces toda la legislación. Y tenemos la legislación europea, la legislación nacional y la legislación autonómica. Por lo tanto, sí, hay que simplificar. Y es una de las prioridades que nos ha puesto Draghi, es que con esta burocracia no se puede competir con Estados Unidos, por ejemplo. Y seguiremos insistiendo en que hay que no más regulación, sino menos regulación y más. El 26 de febrero se presenta, un paquete de simplificación. No sé si quieres simplificar, quieres poner de febrero aquí en Europa. No podemos ponerles más costes a las empresas. El paquete Omnibus. Prepárense, vamos a verlo. Prepárense, europeos, que viene un nuevo paquete. Sí, yo, muy brevemente quiero hablar de que es necesario en política, en primer lugar, ser coherente
y honesto, como en la vida en general. Y no se puede apoyar a Donald Trump, que ya está anunciando aranceles para todo tipo de productos, ya enseñó la patita con Canadá y con México del 25%, a un señor que dice que va a comprar Groenlandia y si no, que va a entrar con el ejército, que habla de el canal de Panamá como si esto fuera un juego de Rigs, donde yo coloco piecitas, y que además fomenta la guerra y las desigualdades sociales. Y no hay más que escuchar lo que ha hecho hoy. Y a la vez estar intentando defender la industria y el producto europeo y hacerlo de una manera coherente. Lo siento, pero no lo es. No, y yo creo que quien lo explico. escucha hay que decírselo así. No la hay, no la hay. Sí, Se puede engañar, pero no la hay. Y por lo tanto hay que hacer una apuesta en valor por modelos de colaboración que sean realistas, que sean de colaboración público-privada, que apueste por la innovación, que apueste por las personas y que en este caso elimine todo tipo de barreras que existen actualmente, que hay que reconocerlas para poder avanzar en esos procesos industriales que son necesarios, pero que son necesarios con personas capacitadas en esas materias y con una hoja de ruta que sea compartida, en la que, por supuestísimo, no podemos perder puestos de trabajo, porque con las cosas del comer no se juega. Vicent. Bueno, yo creo que en el sentido que estaba aportando Yana, y se ha dicho también en otras intervenciones, yo creo que es importante que estemos unidos en esa necesidad de reindustrializar Europa y que lo hagamos, como decía antes, desde la formación, pero también es uno de los grandes desafíos que afronta Europa totalmente. de cara a los próximos años. Es un desafío que lo tenemos ya, que está aquí, que es la realidad. Sí, lo dijo Letta, lo dijo Draghi. Tenemos que propiciar que la economía genere más y mejores puestos de trabajo aquí. Para que eso pase, tenemos que invertir. Más productivos, más competitivos. Hay una cuestión que para nosotros es importantísima. Yo sabéis que desde Compromís defendemos los derechos de las estructuras valencianas, de las industrias valencianas, entre muchas otras cosas. La conectividad, por ejemplo, del conjunto de Europa en el transporte de ferrocarril. Tenemos que ser mucho más competitivos también en inversiones internas a nivel europeo. Necesitamos, por ejemplo, que haya mucha más industria que pueda exportar desde el Estado español hacia el conjunto de Europa, desde transportes mucho más limpios, por ejemplo, el transporte ferroviario, y necesitamos, por ejemplo, en esto que tanto se habla, ¿no?, desburocratizar, no se habla, por ejemplo, de los espacios transfronterizos, cómo tenemos que trabajar para que haya una mayor agilidad en la importación y exportación dentro de Europa, para que seamos mucho más competitivos, para generar más puestos de trabajo aquí. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces nos perdemos, estamos siempre hablando de lo que es fuera. Es como siempre cuando uno no sabe qué decir, busca un enemigo externo, ¿no? Tenemos que pensar mucho más en Europa, cómo hacemos aquí y cómo trabajamos aquí para que esto se pueda generar. Digo, tenemos que tener las infraestructuras clave europeas desarrolladas. Para ello es importante los corredores, entre otros el Mediterráneo, también el Atlántico, para la conectividad. Tenemos que estar mucho más conectados también en digitalización. Tenemos que tener las infraestructuras estratégicas para ser autónomos y soberanes, trabajar la soberanía estratégica. Porque, a ver, unos les gustará ahora Trump porque está en Estados Unidos y está allí y ahora se rinden a Trump, aunque en la anterior legislatura, aunque la anterior, a aplaudirles cuando antes, ya en la anterior legislatura, el aceite de oliva español perdió el 60%, por ejemplo, de su cuota en Estados Unidos. La naranja, por ejemplo, que estamos nosotros en contra de Mercosur. Ya veremos qué hacéis vosotros tanto hablar. Digo que cuando quieras hablamos, pero digo que para invertir en ese sentido es importante que lo tengamos claro, que tenemos que cohesionar mucho más Europa y que tenemos que ser un actor principal a nivel internacional, pero centrándonos en Europa, porque no podemos depender ni de China ni de Estados Unidos. De nadie tenemos que depender, tenemos que ser mucho más autónomos. Para eso, invertir en industria es importantísimo. Invertir en industria mucho más limpia es importantísimo. Y hablarle a la gente con la verdad. No se puede hacer una transición de hoy para mañana. Nosotros no lo defendemos. Y lo digo así de claro. Lo digo por las palabras que han salido antes. Nosotros no lo defendemos. Nosotros pensamos que tenemos que hacer una transición que vaya acompañando a las empresas para que haya, de verdad, más y mejor industria, más limpia, que se generen puestos de trabajo aquí. Y es lo que hemos hecho. Y mire, antes decía una cuestión y por alusiones. Es la última. Muy importante importantísima. Que además, importantísimo. Dentro de Europa hay dos países que están realmente tocados. Son Alemania y Francia. Alemania, a la vuelta de la esquina, tiene elecciones a finales del mes de febrero, ¿no? 23. Con una economía que está en recesión, que lleva 2 años en rojo, y con una Francia en clara crisis política. La economía que más crece es la del Estado español. A alguien no le gustará decirlo eso, porque como se hace oposición
a la interna y a la externa, pero es la que más crece. La economía que más crece en Europa. Lo has medido la renta per cápita. No, es que vamos, ya solo faltaba. Tenías renta per cápita por español y me dices si crece la economía de los españoles. Es la que más crece. ¿Qué hay que hacer? La que más crece en PIB, pero PIB per cápita, pero no engañemos a los españoles, por favor. Son las cifras que al final todos vamos a la compra y todos tenemos la persona que está moderando este debate también a nivel a nivel alemán, ¿no? Por lo tanto, comparando los mismos niveles de comparación, no lo puede comparar. Me quedan 4 minutitos. Si quieres hablamos de la economía real, que es la economía de la gente. Para eso hay que cohesionar. Habla de la economía. Bueno, me quedan 4 minutitos. Vivienda, a ver, más recursos públicos, más servicios públicos. Tengo 4 minutitos porque cerramos el programa a las 12 de la mañana, pero en esos 4 minutos vuelve a coger las riendas mi compañero desde los estudios centrales de Radio Intereconomía en Madrid para pues cerrar el programa con el broche de oro de la entrevista de los desayunos Capital. A mí me gustaría en estos 4 minutos, sois 5, que cada uno me diera un titular de cierre, pensando en la industria, pensando en Europa y en España y sobre todo en un mensaje constructivo. Yo he oído aquí muchas ideas que la verdad están muy bien. El tema de la sobreregulación, oye, comentabas tú que es a finales del mes que viene, cuando 24, ¿no? Cuando se va a aprobar o se va a discutir, se va a presentar. A ver si se aprueba, porque todo lo que sea reducir carga burocrática y agilizarlo es importante. Pero cada uno, me dais un titular. Empiezo contigo, Jorge. Vamos. Materias primas y energía son 2 cuestiones esenciales, estratégicas para una nación desde hace siglos y son 2 cuestiones a las que ha renunciado Europa desde hace décadas. La inversión tiene que ser fundamentalmente privada, en colaboración con la administración, que tiene que efectivamente garantizar las condiciones para la mejor inversión y, sobre todo, inversión de los nacionales. Y aclarar, porque yo creo que es muy importante, voy a estar en este debate y en muchos más durante varias semanas. Nosotros no nos sometemos a Trump. Coincidimos en muchos criterios, por ejemplo, la doctrina woke, la lucha contra el globalismo, la inmigración ilegal, la seguridad o la reducción de los impuestos. Y en otras cosas no. Por ejemplo, a mí el Golfo de México me gustaría que se llamase Golfo de Nueva España. ¿Tú qué dices, Ollane, desde el PNV? Bueno, pues yo quiero hacer un llamamiento y quizás por poner el foco en algo distinto, y es la importancia estratégica que van a tener las infraestructuras para mantener ese objetivo. Y cuando hablamos de infraestructuras, son tanto infraestructuras ferroviarias y lo estratégico que puede ser la conexión con alta velocidad entre capitales europeas, vertebrando por las regiones, y voy a ser generosa y quiero hablar tanto del Atlántico como del Mediterráneo, por supuesto, pues en mi caso con la defensa a ultranza del corredor atlántico, pero también quiero hablar de las infraestructuras energéticas, que son necesarias para generación, para distribución y para almacenamiento, que sabemos que no son sencillas, pero que hay que abrir ese debate y gestionarlo también, porque son imprescindibles. 30 segunditos. Susana. Pues yo quiero insistir en el coste de la sobreregulación, la necesidad de simplificar en Europa y sobre todo recuperar nuestra industria, ir hacia esa transición energética con neutralidad tecnológica. Todas las energías son válidas, descarbonizar al mínimo coste sin llevarnos puestos de trabajo, y lo veremos ahora aquí cuando votemos en los próximos meses en el Parlamento Europeo, si es verdad que vamos a dar esa flexibilidad a la industria, si vamos a poner por delante los puestos de trabajo, la producción industrial por delante del dogmatismo y del sectarismo ideológico. Compromís, Vicent. Sí, inversión en formación, apuesta por la industria, protección de los puestos de trabajo europeos y cohesión social, que es lo único que nos salvará para que la gente no solo vea que la economía va mejor, sino que perciba que va mucho mejor. Para reindustrializar Europa hay que hacer política en muchos ámbitos y de manera coherente: energía, I+D+I, formación, digitalización, materias primas, ciberseguridad, infraestructura, incluida la conectividad, y hacerlo con la unidad de Europa, creando empleo, manteniendo ese empleo y fijando la riqueza al territorio, no concentrándola en unos pocos. Por tanto, unidad y situarnos en esta nueva geopolítica con la unidad. Muy bien. Oye, yo creo que ha quedado una mesa de lujo. Muchísimas gracias, Lina Gálvez desde el Partido Socialista, Vicent Marsá desde Compromís, Ollane Aguirregoitia
del PNV, Susana Solís desde el Partido Popular y Jorge Buxade desde Vox. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengáis buen día, abrigaros a la salida y hasta la próxima. Un placer. Y nosotros desde aquí, Capital Intereconomía, desde el Parlamento Europeo, desde Estrasburgo, desde el corazón de Europa. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejo ahora con Rubén Gil, que llega con Capital Intereconomía hasta las 12.